Y estas son las imágenes, reiteramos, esto tuvo lugar en Nueva Córdoba hace apenas algunos días, 120 tiros, un robo y 3 muertes. Y la pregunta, ¿un narco está implicado en todo esto, Mauro? Por lo menos son los primeros datos que hoy aportan los colegas, en este caso de La Voz del Interior. Recordemos que estos 120 tiros arrancan con un asalto a un 7º piso de un edificio. Siempre nos preguntamos qué había detrás del asalto, quién había dateado, se habían llevado casi 3 millones en cheques, 300.000 pesos, y en la fuga los delincuentes, 2 de ellos con antecedentes penales importantísimos, uno Hidalgo, otro Serravalle, mueren en el tiroteo con la policía, matan a un policía también provincial, hay 3 policías, entre policías y chorros heridos de bala, y el dato, los últimos 2 datos, es que la tía abuela de uno de los detenidos, empleada doméstica ella, sería la entregadora, pero introducen aquí el nombre o el apodo del tuerto narco cordobés detrás de la ingeniería de este asalto, porque uno se pregunta qué los motiva 120 disparos. Muchos te pueden decir, están jugados, tienen causa de mucho tiempo, no quieren volver a la cárcel, salen a sangre y fuego. O alguno conoce información que prefiere jugársela antes que lo metan en cana. Pero la pregunta de fondo es, ¿hay un narco conocido de Córdoba, el tuerto, detrás de este asalto brutal? Mauro, se lo vamos a preguntar a Tomás Méndez, nuestro colega, conductor de ADN Periodismo Federal. Tomás, ¿cómo estás? Buenos días. Aquí Daniela Ballester, está Mauro Zeta y también Julián Guarino te saludan. ¿Cómo estás? Gracias, Julián, ¿cómo andás? Buenos días. Bueno, la pregunta quedó planteada, ¿no? Recién la hacía Mauro Zeta, estamos hablando de un narco en un mega tiroteo que produjo un robo, 3 muertes y esta pregunta, ¿no?, que planteábamos. Mira, Julián, yo la verdad que desconfío absolutamente de los medios de Córdoba. Eso cuando se plantea desde ese medio particularmente, en general se plantean la hipótesis de que quiere quitar la justicia o el gobierno. Lo que, digamos, se está embarrando obviamente la cancha respecto justamente al hecho, y yo no voy a plantear ninguna hipótesis. Lo que sí puedo decirte, porque lo conozco de adentro, porque lo hemos investigado, porque le hemos comprado droga en kilos y porque hemos filmado cómo sacaban la droga en cochecito de bebé y cómo se maneja el tuerto, es realmente tremendo. Es tremendo. Nosotros en Córdoba le hicimos un seguimiento, ingresamos a sus bandas, tenemos personas viviendo dentro de la banda de esta persona, del Tuerto Cacho. El Tuerto Cacho es una persona que maneja dirigencia política y maneja recursos económicos que, bueno, sobrepasan largamente, diariamente, todo lo que pudo haber en ese departamento. Resulta raro que un narcotraficante se meta en otro tipo de delito, como por ejemplo el robo. ¿No le haría falta, decís, Tomás? Sí. Vos decís, ¿no le haría falta, Tomás, a este narco meterse en un asalto en un edificio, salvo que el asaltado lo conozca de algún métier anterior? Y lo que pasa es que la presunción del asaltado, ese asaltado sería el Sosa, quien cayó preso en una de nuestras investigaciones. Sosa hace mucho que ya perdió la línea, se le desbarató su banda completa. Él tenía conexiones muy fuertes con una legisladora, era su madrastra, pero todo eso se rompió, se empezó a atomizar el poder de Chancho Sosa y acaba de salir de la cárcel. No creo que Chancho Sosa tenga la logística necesaria para poder rearmarse en tan poco tiempo, cuando sabemos que el Tuerto Cacho ha cooptado casi todas las bandas narco en Córdoba. Tomás, pero es muy cierto lo que vos decís, ¿no? Y generalmente no se mezclan este tipo de delitos o no se termina cometiendo un robo común, ¿no? A una vivienda, porque justamente el delito es otro y es más importante y tiene que ver con el narcotráfico. Pero en este caso, yo recuerdo desde el día que nosotros lo contamos, este robo, bueno, tenía características particulares. De hecho, la balacera que se desató en plena calle, en una calle donde nos contaban los efectivos de policía, había gente, estaba llena de gente, podría haber sido una verdadera masacre. Entiendo que además había muchas oficinas en este edificio. Vos me confirmarás más detalles, ¿no?, respecto del robo que se dio en Nueva Córdoba. Pero tampoco estamos hablando de una entradera, un robo común a una vivienda o de los más comunes. ¿No es algo disparatado plantearlo del departamento de Nueva Córdoba para guardar droga o recursos económicos provenientes de eso? De hecho, el Chancho Sosa sí tenía un departamento en pleno Nueva Córdoba frente a un shopping conocido, el Patio Olmos, que era ahí donde se hacía una parte de la descarga cuando no todo podía ir al barrio donde estaba él y esa ex legisladora provincial. Sí, había frente al Patio Olmos un departamento de ellos en donde circulaban absolutamente todo tipo de recursos. Pero insisto, plantear hipótesis de que esa plata era del Chancho Sosa y que un narcotraficante va a pegarle
por ese lado no son las vendetas narco. De hecho, hoy el Tuerto Cacho tiene casi el monopolio de la droga en Córdoba, y tiene ejércitos, pero créeme que son ejércitos de personas totalmente atemorizadas, asustadas. ¿Te suena que lo quieren meter para cargarle alguna cuenta pendiente en el medio de toda esta línea de investigación que propone la policía de Córdoba? ¿Vos creés que lo mencionan a propósito como para plantarle o para ir por él en relación a este asalto para alguna cuenta pendiente, más que nada por ahí? Yo creo que si la policía, cualquier tipo de policía se pelea con la banda narco, por ejemplo, si la policía de la provincia de Córdoba se pelea con la banda de Tuerto Cacho, el Tuerto Cacho tiene mucho para hablar, O claro. sea, si lo hacen por eso, yo creo que va a haber más de 1000 policías seguramente implicados, no sé de qué rango, pero te aseguro, no menos de 1000 policías, porque el manejo de esta persona respecto a la ciudad de Córdoba es realmente tremendo, Tomás, pocas veces visto. No puedo evitar preguntarme, ¿no? Y tratar de evitar naturalizar esta situación. Estás hablando de un narco, estás hablando de alguien que en principio se maneja con total impunidad, que incluso la policía termina especulando con que pudo haber intervenido en un tiroteo. El problema de la droga en todo el país es realmente alarmante, pero da la sensación de que en Córdoba, por lo menos, hoy el narcotráfico acampa a sus anchas. ¿Esto es así? Mira, en Córdoba se habla muy poco de narcotráfico. Desde que nosotros no hacemos más el programa no se habló nunca más de narcotráfico y siempre se habla de operaciones políticas respecto al narcotráfico. El narcotráfico en Córdoba es tremendo. Por lo menos en Santa Fe se habla de las bandas, se le ponen nombres, se sabe quiénes son, la gente los conoce, sabe cómo actúan y quiénes responden a quién, inclusive en la barra de Rosario y en la de Newell. En Córdoba no. En Córdoba se oculta toda esta situación, pero nosotros hemos entrado en la banda de Tuerto Cacho. Te lo estoy diciendo con conocimiento de causa, hemos tocado su droga, hemos conocido a su gente, hemos mostrado en qué casas y cómo y con qué vehículos se traslada la droga, cómo la entran, cómo la traen. Es tremendo. Vos ten en cuenta que esta persona vive supuestamente en uno de los barrios, ciudades de Córdoba donde se trasladaron villas. Y cada una de las personas, yo he conocido a algunas personas que responden a Tuerto Cacho, pero que son los denominados perros, los de abajo, sí. Y esos pueden facturar por lo menos $1 millón de pesos por semana. Cada uno de esos perros. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Un abrazo, gracias, Daniel. Gracias.